Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Para mí es un placer estar aquí con todos vosotros. Y bueno, el tema que tenemos hoy es fascinante, es una auténtica maravilla que espero que os guste mucho. Tenemos que empezar diciendo que, bueno, las sorprendentes apariciones de ovnis en el arte antiguo han sido siempre una de las más apasionantes vertientes de la ufología contemporánea. Pinturas rupestres, cuadros renacentistas y grabados de todo tipo han sido objeto de estudio por parte de los investigadores por la aparente referencia de las mismas a objetos voladores no identificados en los cielos. Estos objetos voladores no identificados, estos ovnis, fueron representados por los artistas de diferentes épocas por razones desconocidas. Es interesante porque, a decir verdad, normalmente el arte siempre ha mostrado una querencia por mostrar la realidad de su tiempo, de una manera o de otra. Pinturas en cuevas que representan escenas de caza que por cierto es lo más importante para la sobrevivencia de esas personas, ¿no? Por ejemplo, representaciones de objetos divinos, algo también muy importante para ellos, como era la trascendentalidad. Eh, y claro, es muy curioso observar que de repente hay en algunos de estos tratados artísticos, en alguna de estas pinturas, en alguno de estos grabados, aparecen extrañas luces que no deberían de estar allí. Y quizá la escena, o una de las escenas más famosas del arte antiguo a este respecto, es una serie de grabados que hay de Nuremberg del 14 de abril de 1561. Podemos decir que estos grabados exponen la gran batalla de ovnis de la antigüedad y bueno, pues es fascinante el poder estudiarlo, ¿no? Bueno, si estudiamos las escenas que han sido conservadas en Alemania sobre los grabados realizados para conmemorar estos hechos, porque, claro, evidentemente aquello tuvo que ser tan importante como para realmente dejarlo por escrito, dejarlo en pintura, ¿no? Realmente fue algo que merecía la pena conservar para el futuro, ¿no? Y claro, es interesante porque nos encontramos en este grabado las mismas sorpresas que nos encontramos actualmente en la investigación del fenómeno ovni. Bueno, vamos a ver, lo primero vamos a ver el grabado original, que como decíamos, data del 14 de abril del año 1561. Lo estamos viendo, bueno, es fascinante, podemos ver que tiene además unas partes muy diferenciadas, una línea del horizonte, una representación de una ciudad y una serie de dibujos arriba, además de el sol. Bueno, muy interesante. El autor de este grabado fue el artista Hans Gleiser y lo realizó sobre madera. Está conservado en la Biblioteca Nacional de Zúrich, en Suiza. Bueno, aquel grabado contaba la noticia de una muy horripilante aparición, textual lo digo, en el momento de la salida del sol, es decir, en el amanecer. Vamos a transcribir algunas de las traducciones del texto. Fue vista por muchas personas, varones y mujeres, es decir, estaba a la vista de todo el mundo. Eran esferas de color rojo sangre, azulado y negro, o discos anulares, es decir, con forma de anillo, cerca del sol. 3, por ejemplo, en fila, a veces 4 en forma de cuadrado y también algunas solas. También se han visto entre esas esferas algunas cruces de color sangre. Bueno, estas son las transcripciones literales de este grabado del siglo XVI. También dice, había también dos grandes tubos, o tres, en los cuales pequeños y grandes tubos estaban de 3 en 3 o también de 4 en 4. Y también había más esferas. Todos ellos comenzaron a pelearse entre sí. Muy interesante porque explica directamente el verbo pelearse, como si estuviesen disparándose unas a otras. Bueno, también dice aquí en este grabado, el fenómeno duró aproximadamente una hora. Luego, todo ello, como ofuscado por el sol, cayó a la tierra desde el cielo, como si todo ardiera, y con gran vapor desapareció poco a poco sobre la tierra. Bueno, esto es muy interesante porque parece que, de hecho, en el grabado
aparecen algunos objetos que ya están caídos en la superficie y que parece que también están como evaporándose o echando algún tipo de humo. Bueno, vamos a ver las características del dibujo que nosotros podemos ver a simple vista. Aparece claramente definido Nuremberg y sus dos torres en el fondo, abajo a la izquierda. La campiña aledaña a la ciudad aparece abajo a la derecha. Bueno, en el suelo, como decíamos, vemos humo y varios objetos aparentemente estrellados. Los objetos parecen segregar también, a su vez, una sustancia oscura. Fijaos qué detalle tenemos en este grabado de Nuremberg del siglo XVI. Bueno, en el suelo vemos dos personas diferentes señalando el accidente. Están, como hemos visto muchas veces en el arte, también en el arte renacentista italiano, si no recuerdo mal, ahora mismo se llama La Madonna, aquel cuadro que pude ver allí en Florencia. Bueno, pues también pues aparecen figuras señalando el cielo de un evento ovni, que está reflejado en un cuadro. Bueno, encontramos un objeto colosal y gigantesco justo en el centro del cuadro, de color oscuro y con forma de flecha, que no podemos decir exactamente qué es, pero nos recuerda vagamente alguna de las formas que aparecen en los avistamientos del famoso caballero negro en el espacio. Bueno, los objetos del cielo efectivamente presentan tres colores distintos, rojo, azul y marrón. Uno de los detalles más impresionantes es que hay objetos alargados con forma de cilindro de la que salen los objetos con forma de circunferencia. Y esto lo hemos visto, evidentemente, en el fenómeno Ebony, que ocurre tanto en Estados Unidos como en México. También se ha visto en Inglaterra, se ha visto en muchos sitios, ¿no? Pero sobre todo en la zona de Latinoamérica. Bueno, interesantísimo también el hecho de que se observa que está el Sol como referencia de tamaño y para diferenciarlo de los objetos, es decir, no son muchos soles que el artista estuviese dándose pues una licencia, no, para nada. Bueno, el cielo aparece completamente lleno de objetos y al ser una representación puede interpretarse como un cielo quizá con cientos de objetos. Lo que pasa es que, claro, el artista se tiene que ceñir pues al cuadro que tiene, ¿no? Pero evidentemente el artista Hans Gleiser, bueno, pues se preocupó porque apareciese una gran concentración de objetos en un espacio pequeño en el cuadro, ¿no? Bueno, visto esto, tenemos que entender que existen a día de hoy ese fenómeno que se llama el fenómeno de los Ebanies, que realmente parecen un conglomerado masivo de objetos pues haciendo una forma cilíndrica. Y tenemos que entender que exactamente es lo mismo que aparece en este vídeo de Nuremberg. Bueno, es muy interesante el poder verlo porque, claro, todo esto es algo que fue muy importante. Este artista lo hizo porque fue un auténtico boom en su época. Merecía ser retratado. Aquella sociedad quizá no podía llamarlo ovni porque quizá no sabían lo que era, no tenían referencias, no había información, lo tomaron quizá como una advertencia divina o una advertencia de Dios, o realmente, bueno, pues solamente lo describieron, ¿no? Pero es fascinante pensar qué pasaría si esto volviera a pasar a día de hoy. No habría grabados, habría ni más ni menos que más de 2500 cámaras y videocámaras como mínimo en el mismo momento de aparecer los objetos grabando y subiendo el incidente en Twitter, en Facebook, por internet, ¿no? También es destacable el tema de una supuesta batalla entre los ovnis, ¿no? En el fenómeno son muy pocas las muestras de objetos voladores no identificados que parece que estén interaccionando negativamente entre ellos. Claro, y entonces es posible que se estuviese recreando en este cuadro pues un conflicto entre dos razas diferentes o entre un pueblo que tuviese dos facciones enfrentadas. Bueno, esto es una suposición, por supuesto, una elucubración. Pero bueno, realmente nosotros jamás sabremos qué ocurrió aquella mañana en Nuremberg, pero sí que podemos entender que aquello queda como un reportaje periodístico, muy visual, muy bien descrito, con unas descripciones muy concisas, de lo mismo que estamos viendo los investigadores y los periodistas del misterio y de lo desconocido en el siglo XXI, ¿no? Lo que pasa es que en el siglo XVI, pues esto lo hicieron a su manera, con un grabado y bueno, pues con los medios que había en aquella época, ¿no? Pero
yo sigo diciendo que aquello pues quedó inmortalizado para la historia y que quizá estemos ante la referencia de la primera gran batalla del milenio con respecto al tema de los ovnis, ¿no? Y quizá pues la más espectacular que haya ocurrido nunca. No sabemos las causas, no sabemos realmente quiénes eran aquellos puntos, aquella gran batalla, quiénes eran los soldados o los integrantes de aquella gran batalla de Nuremberg, pero sí sabemos que ha quedado para la historia, para poder estudiarlo a día de hoy. Y bueno, pues un poco siempre lo que os queda a vosotros, ¿no? Lo que a vosotros os exprese un incidente así, una pintura así, ¿no? Nada más, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Podéis suscribiros en algún botón que haya por aquí en el canal. Y nada más, deciros que os veo en el próximo programa. Salud y suerte. Adiós.